Bueno, luego de la pausa vamos a continuar con la segunda parte de esta clase. No se olviden preparar preguntas y comentarios y enviarlos a la dirección que está en la pantalla o compartir sus dudas y comentarios en el grupo de WhatsApp. Eso es muy valioso para toda la clase. Ahora vamos a ver nuevas funciones del traductor. Habíamos visto que con las nuevas operaciones y la inserción de la memoria de datos ocurre un cambio muy dramático en las operaciones. Esta vez algunas de ellas necesitan un argumento, que es una dirección de memoria. Entonces el traductor debe generar ese código de argumento o código de operando, tanto para las operaciones que requieren de argumento, que son típicamente las de transferencia y las operaciones binarias, como para las operaciones que no requieren argumento, por ejemplo las operaciones unarias, o la operación que genera una constante. A manera de ejemplo usamos OR exclusivo entre el acumulador y un dato que está en una dirección de memoria. Entonces el traductor lo que hace es generar el código de operación de la función OR exclusivo a partir de la tabla de operaciones. De ahí obtiene el valor, en este caso 7. Y para la dirección de memoria, lo mismo, coloca el número en hexadecimal que es igual a la dirección de la posición de memoria donde está el dato a ser operado por la función OR exclusivo. En el caso de una operación que no tiene argumento, el traductor procede de manera similar, genera a partir de la tabla de operaciones, genera el código de operación, en este caso es B, para la operación de decremento. Y en ausencia de un argumento, el traductor genera un 0. Vamos a ver cómo lo hace. Para ello vamos a aumentar más directivas. El caso de la directiva datos, la directiva db o defina byte y la directiva rb, que es reserve byte. Entonces, las variables de entrada y los resultados intermedios deben guardarse en la memoria. Para eso se ha incluido una memoria de datos. Entonces, para que el traductor pueda generar el código del operando es necesario incorporar las variables con sus nombres al inicio de la secuencia descriptiva. A eso se llama declaración de variables. Entonces, a partir de una lista de variables que está al inicio de la secuencia descriptiva, el proceso de traducción genera valores específicos para estas variables, según sea el caso, y les asigna posiciones de memoria. Entonces, como se ha visto en el esquema, fíjense a continuación, el traductor ensambla el código, arma el código. Entonces a ese proceso de traducción se le conoce como ensamblado. Y por tanto, a partir de ahora al traductor le vamos a llamar ensamblador. El término en inglés es assembler, que van a encontrar en la literatura. Ok, continuamos con las nuevas directivas. Entonces vamos a utilizar un ejemplo ya conocido, que es el cálculo de esta función. Deben recordar que en una clase anterior se usó este ejemplo para mostrar el proceso de traducción y para introducir una directiva que es punto fin. Bueno,
Veamos cómo es el proceso de declaración de variables. En este caso se utiliza la directiva datos. Esa directiva le dice al ensamblador que a partir de ahí va a encontrar nombres de variables. Entonces tiene que registrarlas y asignarles posiciones de memoria. Entonces, yendo en el orden en que está en la función, se le asigna un espacio a la variable x mediante la directiva db. db quiere decir defina byte. Esta directiva tiene un argumento que es o bien un valor inicial de la variable, una condición inicial, o ninguna. En este último caso se usa un signo de interrogación para indicar que no hay un valor inicial. Luego se va a declarar y. Aquí en este ejemplo usamos alternativamente la directiva rb, que quiere decir reserve byte. En este caso el argumento es un número, puede ser en decimal o en hexadecimal, que indica la cantidad de bytes o posiciones de memoria que se le va a asignar a esa variable. Podría ser, como en este ejemplo, un byte. O la variable podría ser más grande, podría ser una variable de 16 bits, con lo cual se requeriría poner de argumento 2, así se reservan 2 bytes, o 2 posiciones de memoria. O podría ser un número de 32 bits, en ese caso se reservan 4 posiciones de memoria, para contener los 4 octetos que hacen los 32 bits. En este caso usamos 1, en este ejemplo. Luego se declara z, nuevamente en forma alternativa vamos a usar db, igual que en el caso de x. Y bueno, recuerden que en el ejemplo el binomio 2x menos y iba a ser sobrescrito por la variable z para el cálculo de z inverso, y para no perder esa información, esta se guarda en una posición de memoria. Entonces para eso se declara la posición aux. Entonces se reserva un byte para guardar este resultado intermedio en una posición auxiliar, por eso el nombre aux. Veamos ahora cómo es el proceso de traducción. Entonces el ensamblador encuentra la palabra datos. ¿Cómo lo hace? Al leer el archivo de texto original, empieza a revisar todos los caracteres, carácter por carácter. Entonces hace caso omiso de los espacios y los tabulados, si escribiera. Entonces encuentra el punto y sabe que se trata de una directiva. Entonces lee la letra D, luego lee la letra A, luego la T, la O, la S, y luego no hay más, ¿no? Hay un cambio de línea. En ese caso ya ha armado toda la palabra y busca en la tabla de directivas la palabra datos. Esa palabra dispara un programa en el ensamblador, uno de sus programas, por medio del cual pasa a una actividad de declaración de variables. Entonces, aquí por omisión, como en el ejemplo, vamos a empezar con la dirección inicial de la memoria, que es la dirección 0, entonces que está anotada aquí. Entonces el ensamblador lo que hace es manejar un contador. Entonces, en ausencia de alguna especificación, que vamos a ver después cómo se hace,
coloca el contador en 0 y ese es su generador de direcciones para asignar direcciones a las variables. Entonces, en la posición 0, establece el lugar para la variable x. Como el argumento de la directiva db, defina byte, es un signo de interrogación, entonces también en el código de argumento aparece un par de signos de interrogación, indicando que no hay un valor inicial definido. Luego el ensamblador incrementa su contador, y esta vez el contador es 1. Entonces esa es la dirección siguiente, la dirección 1, que va a ser asignada a la siguiente variable a ser declarada, en este caso a la variable y. ¿Cuántas posiciones de memoria le va a asignar? Como el argumento indica 1, entonces le va a asignar 1. Luego incrementa su contador, esta vez su contador es 2, su contador de direcciones es 2, y le asigna esa dirección a la variable z, que está declarada de manera similar a la variable x, ya lo habíamos dicho. Luego incrementa nuevamente su contador, esta vez la dirección es 3, y a esa dirección le asigna el nombre de la variable aux. En este caso le asigna una posición de memoria, ¿no? Se puede notar aquí algo muy interesante, que es la estructura de esta declaración. En esta columna, que está especificada en la secuencia descriptiva original, en la secuencia fuente, están los nombres de las variables. En la siguiente columna están las directivas, los nombres de las directivas. Y en la última columna están los argumentos de las directivas. Entonces, una vez que el ensamblador ha hecho el proceso de traducción, entonces inserta a la izquierda las direcciones consecutivas de memoria. En una siguiente columna inserta los contenidos de esas posiciones, los contenidos iniciales de esas posiciones. Entonces ya se pueden imaginar, para el caso del ensamblado o la declaración de una variable, por ejemplo el caso de z, procede como se ha procedido antes, ¿no? Encuentra el nombre de z y al encontrar los nombres de las variables va armándose una tabla de símbolos. Entonces en su tabla de símbolos tiene una serie de nombres de variables como los que hay aquí, y a los cuales les ha asignado los valores que están en la columna de la izquierda. Para el caso de z es el valor 2. Entonces cada que encuentre el valor de z, posteriormente lo va a traducir como el número 2. Entonces ese es el valor asignado o la dirección asignada a esa variable. El contenido de esa posición de memoria es el valor de la variable en ese momento, porque puede cambiar, el valor puede cambiar. Vamos a ver el proceso de traducción de variables más adelante con mucho detalle en un ejemplo más completo. Luego de esa declaración, aquí está la secuencia descriptiva, la secuencia que describe la forma en que se va a calcular esa función f que habíamos dicho al principio.
que voy a anotar aquí para recordar, ¿no? F es 2x menos y más z negado menos 3. Vamos a escribir ahora mucho mejor, con mejor letra. F es igual a 2x menos y más z negado, más lo completamos, menos 3. Ok, entonces esta vez la forma de trabajar es diferente. Lo que se va a hacer es inicialmente introducir las variables. En otras palabras, leer los datos. Entonces, ahora tenemos la operación de introducción de dato externo. Entonces, se coloca en la entrada, en el puerto de datos, se coloca el valor correspondiente a X. Entonces, se utiliza la función in para leer eso en el acumulador, leer el valor de X en el acumulador, y se utiliza luego la función de almacenamiento en memoria o transferencia del acumulador a la memoria, y el argumento en este caso es el nombre de la variable. El nombre de la variable es el nombre con el que se bautiza a la posición de memoria. Es análogo a ponerle un nombre a un casillero. Imagínense un armario lleno de casilleros que están numerados de 1 a n. Y en lugar de poner los números o al lado de los números de los casilleros, se coloca el nombre del locatario del casillero. En este caso, en la posición 0 de memoria se ha declarado a la variable x. Por tanto, x es el nombre de esa posición de memoria en este caso, para esta secuencia descriptiva. Bueno, sigue otra lectura del puerto de entrada, y por supuesto ahí hay que colocar un valor para y ese valor se almacena en la posición llamada y lo mismo ocurre para z. Bueno, luego viene el proceso de cálculo. Entonces inicialmente se lee la variable x en el acumulador, y la operación de suma le dice sumar el acumulador con el contenido de la posición de memoria que está en el argumento. ¿Qué argumento es ese? Es x. Entonces, gracias a estas dos operaciones se calcula 2x. Este resultado está ya en el acumulador, entonces se aplica la operación de resta, y el argumento es la variable y que ya está almacenada en la posición de memoria llamada y. Entonces, de esa forma, se calcula 2x menos y. Como este es un resultado intermedio que se va a borrar del acumulador para el siguiente cálculo, entonces se utiliza la función de almacenamiento del acumulador en la memoria. ¿En qué posición? En la posición auxiliar, que se ha definido justamente para eso. Entonces, esa posición de memoria tiene el nombre AUX. En esa posición se almacena este resultado intermedio 2x menos y. Luego se lee z, se calcula su inverso y se le suma el contenido de la posición auxiliar. En otras palabras, lo que se ha hecho es el cálculo de 2x menos y más z negado.
Este valor, por supuesto, está en el acumulador. Luego se aplica una operación unaria que es dec, decrementar. Entonces tenemos 2x menos y más z menos 1. Al aplicar la siguiente operación dec, se obtiene 2x menos y más z menos 2. Y al aplicar una vez más la operación dec, se obtiene el resultado final, que es 2x menos y más z negado menos 3. Y esa es la función f. Vamos a hacer una variación y vamos a incorporar otra nueva directiva que es eq. eq se utiliza para definir una constante, es decir, asignar un valor a un nombre simbólico, a diferencia de una declaración de variable que en la que se asigna el nombre simbólico de la variable, el nombre de la variable, a una posición de memoria. Entonces el nombre de la variable es igual a la dirección. En este caso se va a asignar a un nombre simbólico un valor en forma directa. Y aquí tenemos la expresión. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos monto, que es igual al número 3, que es igual a 3. Entonces el ensamblador, cuando encuentre la palabra monto, la va a reemplazar por el número 3. Cuando encuentre la palabra x, la va a reemplazar por la dirección que se le ha asignado. Lo mismo con el caso de y, lo mismo con el caso de z y aux. Ahora bien, no tenemos aquí operaciones que manejen estas constantes. Eso se va a ir incorporando posteriormente. Entonces, vamos a hacer un truquillo, vamos a crear otra variable, vamos a declarar otra variable que se va a llamar const, por constante, un nombre abreviado, y vamos a definir un byte. Aquí sí vamos a usar un valor inicial que es monto. Fíjense que estamos utilizando nombres simbólicos, pero el ensamblador va a poder traducir esto. Cuando encuentre const, va a traducir el valor de const por la dirección de memoria que se le ha asignado. Y el contenido de esa dirección de memoria es monto, que por supuesto está definido como el número 3. Aquí se tiene el listado original completo más la traducción, o sea, el trabajo que hizo el ensamblador. A esto se le conoce como listado. Aquí se ha utilizado un byte o un octeto para las direcciones de memoria. Eso quiere decir que es una dirección de 8 bits. Por tanto, la memoria tiene un tamaño máximo de 256 posiciones. Para el ejemplo es suficiente. Aquí estamos usando, como se puede ver en esta parte, estamos usando 5 posiciones de memoria para almacenar variables y tenemos 256. Pero el caso puede ser diferente cuando se tiene una memoria más grande. Vamos a ver un ejemplo luego de eso. Entonces,
Aquí vemos el proceso de traducción, el ensamblado. Tenemos la novedad de una nueva variable que es const, que tiene el valor 4, es igual, const es igual a 4. Y el contenido de la posición de memoria 4 es monto, o sea, 3. Las anteriores variables no han cambiado y a continuación se tiene el ensamblado de los códigos de las funciones. Entonces en esta fila se aprecia los códigos de operación y en la siguiente fila, en la siguiente columna se aprecian los códigos de argumento, que son las direcciones de memoria. Por ejemplo, en el caso de in, el ensamblador lee in. Por supuesto, cuando encuentra punto y coma, ignora el resto, ¿no? Entonces, lee in, busca en la tabla de operaciones y encuentra que el código de in es 2. Entonces genera un 2. Como esta operación no necesita argumento, entonces genera un 0 en lugar de la dirección o el código de argumento que se espera. En el caso de STA de la siguiente línea, entonces el ensamblador lee esta parte en el listado, en la secuencia fuente, en la secuencia origen, encuentra STA, busca en la tabla de operaciones y encuentra que el código es D. Ahí coloca el D. Luego sigue leyendo, encuentra espacios hasta encontrar X. Entonces busca X en otra tablita, una tabla que ha creado el ensamblador, que se conoce como tabla de símbolos. Entonces encuentra X y ahí X es igual a 0, porque se le ha asignado la dirección 0. A continuación, el ensamblador lee la siguiente línea, que es in nuevamente, genera el código 2, como no hay argumento, genera el código 0. Luego viene STA-Y, es decir, guardar lo que se ha leído en la posición Y. En este caso la posición de Y es 1, por lo tanto el código completo de la función es D1. Nuevamente 1 es la dirección a la que se ha asignado la variable Y. Lo mismo ocurre para el caso de in, como ya se ha visto, y para almacenar z. Z se almacena en la dirección 2, por eso el argumento aquí es 2. Luego viene otro comentario, por supuesto, con el punto coma, el ensamblador ignora esa línea y pasa a la siguiente y encuentra LDA, X. Entonces el código de LDA es C y el código de argumento X es 0. Luego encuentra ADD, el código de ADD es 8, el argumento es X, que es 0. Luego encuentra sub, el argumento de sub es 9. Luego encuentra Y, el argumento Y, el código de argumento es 1. Luego encuentra STA AUX, traduce STA como D y AUX como 3, porque AUX ocupa la posición de memoria 3. Y así el resto. LDAZ, S3, NOT es 40, o sea 4 es el código de operación de NOT, y 0 porque no tiene argumento, ¿no? No hay ningún argumento. Nuevamente la función de suma con AUX, en este caso es 8, 3, y luego la resta con la constante, que es 4. Código de sub, el código de la resta es 9. Entonces tenemos los códigos ensamblados en esta columna.
Bueno, se nota que el aspecto de esta secuencia, de este listado, es muy ordenado, es de fácil lectura. Las operaciones son unas abreviaturas mnemónicas, unos anagramas, uh, que para un profano son ilegibles, no se entenderían. Sin embargo, los comentarios que están a la derecha, en esta parte, precedidos por punto y coma, que es una directiva que le dice al ensamblador que no tome en cuenta lo que sigue a continuación, sino que continúe con la siguiente línea, son comentarios que hacen legible a este listado. Entonces el listado tiene un aspecto muy ordenado, un aspecto agradable, de fácil lectura para un entendido, y sirve para poder hacer también modificaciones posteriores, ¿no? Entonces se conoce cuál es la intención de toda esta secuencia descriptiva. No se ha mencionado la directiva PROG. La directiva PROG tiene dos finalidades. Uno, le dice al ensamblador que a partir de ahí va a comenzar el ensamblado de las operaciones, de las funciones. Y al estar a continuación de la parte de datos o del área de datos, da por finalizada la actividad iniciada por la directiva datos. Entonces se puede apreciar esta parte que se conoce como el segmento de datos y esta parte que se conoce como el segmento de programa, de ahí la abreviatura PROG. Entonces ya se está hablando de un programa, es decir, una secuencia que está planificada o está programada para llevar a cabo el cometido de este algoritmo, de esta función. Y por supuesto esto se puede repetir para triadas de valores X, Y y Z. Ahora sigamos enriqueciendo el lenguaje. Se había visto anteriormente que las direcciones utilizadas por el ensamblador partían desde la dirección 0. Ahora se va a incorporar una directiva llamada ORG, quiere decir origen, un anagrama abreviado para la palabra origen, y origen sirve para establecer una dirección inicial. Aquí ahora tenemos una dirección de 4 dígitos hexadecimales, 0410. El sufijo H quiere decir que es hexadecimal. Luego vamos a utilizar otro tipo de identificación para los números hexadecimales. Entonces esta directiva, ¿qué es lo que hace? Le proporciona un valor inicial al contador de direcciones del ensamblador. Entonces el ensamblador esta vez va a empezar en la dirección 0410. Aquí se puede notar que al tener 4 dígitos hexadecimales estamos hablando de una dirección de 16 bits. Entonces esta memoria tiene 16 bits de dirección, es la memoria de datos de este sistema. Por tanto, su capacidad es de 64K octetos. Bueno, ya se tiene ese valor inicial de dirección y empieza la parte de declaración de variables, declaración de datos. Y aquí tenemos lo mismo que teníamos anteriormente, pero esta vez la dirección inicial es 0410. Entonces, X se define como un byte sin valor inicial al que se le asigna
el valor 0410. Entonces x es igual a 0410. Y así aparece en una tablita de símbolos que va armando el ensamblador. Esta vez y, aquí se han hecho unos cambios, y es una variable de 16 bits. ¿Ah? Entonces se le asigna 2 posiciones de memoria. Cada posición almacena 8 bits. Entonces esta variable ocupa la dirección 0411 y la dirección 0412, que no es necesario que el ensamblador la anote. Simplemente anota la primera dirección. Pero su contador ya ha avanzado en dos posiciones, gracias a este 2. Por tanto, la siguiente dirección ya no es 0412, sino 0413. Entonces, en esa posición se define a la variable z. Entonces, z es igual a 0413. O sea, 2 posiciones más allá de donde está definida la variable y. Luego, aquí hay otro cambio, se define a la variable aux como una variable de 32 bits. Por lo tanto, se reservan 4 posiciones de memoria. Entonces, a partir de la dirección 0414 se ocupan 4 direcciones de memoria. Solo es necesario que el ensamblador anote la primera de las 4. Y finalmente se tiene la variable const, que tiene un valor inicial. Entonces en el ensamblado se nota que la dirección asignada a const es 0418, o sea 0414 más 4, ¿no? Las 4 posiciones, y tiene un contenido inicial que es 3. En este caso se anota como 03 por un número de 8 bits en binario, o 2 dígitos hexadecimales. Entonces ya se ha sofisticado un poco más el lenguaje con estas directivas. Ya se puede establecer una dirección inicial. A ver, veamos cómo se genera la tabla de símbolos. El ensamblador ya cuenta con una tabla de operaciones. Entonces, cuando encuentra el nombre de una operación, entonces busca en la tabla, compara carácter por carácter y encuentra el nombre de la operación, y en la misma tabla encuentra el código de operación. Entonces, gracias a eso, anota el código de operación. Pero ¿qué pasa con las variables? ¿De dónde saca los valores? ¿Cómo hace para los valores? Ya hemos visto cómo hace para calcular los valores. Pero ahora, ¿cómo hace para traducir una vez que en la secuencia de operaciones se encuentra los nombres de estas variables? Como hemos visto en un ejemplo anterior. Entonces, para eso el ensamblador, a medida que trabaja en la declaración de variables, genera una tabla de símbolos que él mismo va a consultar posteriormente. Entonces en la tablita tenemos estas columnas. Aquí viene el símbolo o los nombres de las variables. Aquí viene el valor asignado a esa variable, es decir, el valor de traducción, y aquí viene el contenido. Es necesario reiterar que el nombre de una variable es el nombre con el que se bautiza a una dirección de memoria. Entonces, cada que el ensamblador encuentra un nombre de variable, lo reemplaza por la dirección asignada a esa variable. Diferente es el valor de la variable, que es el contenido de la memoria, el contenido de esa posición de memoria.
Entonces veamos cómo funciona. Bueno, aquí el traductor tiene una constante definida. Entonces lee esta parte y encuentra MONTO, entonces monto, y este valor es el valor que anota en su tabla de símbolos, como se puede ver aquí. A este nombre le asigna el valor 3, entonces eso es lo que anota como valor, de modo que monto es igual a 3. Como esta es una definición directa, contenido no tiene significado, entonces esta constante no tiene un contenido, solo tiene un valor. Luego llega a x, entonces incorpora el símbolo x en la tabla, le asigna el valor 0410, que es el valor inicial dado por la directiva ORG. Aquí está. Y el contenido no está definido. Entonces, en el contenido no hay nada o un par de signos de interrogación. Procede de la misma manera con la siguiente variable. Entonces, en este caso, reserva 2 bytes para y. La dirección que le toca a y es 0411. No tiene valor inicial. Y vamos a colocar 4 signos de interrogación indicando 4 dígitos hexadecimales que no están definidos, ya que esta viene a ser una variable de 16 bits, o de 2 bytes, o de 4 dígitos hexadecimales. Luego viene z, a la que se la define como un byte. Entonces aquí está z, la dirección que se le asigna es 0413, no hay un contenido inicial. Luego viene aux, a la que le corresponde la dirección 0414. Aquí se han reservado 4 bytes, entonces no hay un valor inicial como se aprecia aquí. Y simbolizamos con 8 signos de interrogación los 8 dígitos hexadecimales que no están definidos, ¿no? O 32 bits para esta variable. Const recibe la dirección 0418, entonces const es igual a 0418 y el contenido inicial es monto, pero monto es 3. Entonces el ensamblador encuentra monto y dice, bueno, aquí hay un nombre simbólico, entonces lo busca en su tabla de símbolos y lo encuentra. Entonces reemplaza monto por 3. Y aquí está el valor 0,3. Entonces esta es la forma en que el ensamblador crea su tabla de símbolos. Entonces ya tiene una tabla de operaciones, tiene una tabla de directivas y ahora tiene una tabla de símbolos. Entonces con esos elementos ya puede ensamblar un programa, una secuencia descriptiva completa. Ahora vamos a ver el listado completo. Y se aprecia estas 3 partes en el listado, la parte de datos, la parte de introducción de variables y la parte del cálculo, o sea, el proceso.
veamos. Nuevamente la parte de la declaración de variables. Aquí se aprecia en más detalle. Entonces esta es la forma correcta en la que por un lado se define y por otra el ensamblador produce el código equivalente. Aquí hay otra forma de expresar el z inverso. Y bueno, luego del proceso de traducción se aprecia aquí ya con una mayor precisión la cantidad de espacio que está reservando el ensamblador para todas estas variables. Se nota que como esta es una asignación directa, Monto no ocupa una posición de memoria, más bien es un valor que se va a usar en otro momento. Por ejemplo aquí, ¿no? Esta vez vamos a ver a continuación la introducción de datos. Esto hace muy ordenado el algoritmo, ¿no? Declaración de variables, luego introducción de datos y finalmente hacer el proceso. Entonces, se va y aquí tenemos en mayor detalle la parte de introducción de datos. Entonces, al haber definido una memoria de 16 bits de direcciones, entonces todas las direcciones deben expresarse en 4 dígitos hexadecimales. En el caso de in, pues in tiene el código 2, pero como no tiene argumento, entonces se colocan ceros. En este caso hay que colocar 16 ceros binarios o 4 ceros hexadecimales. Lo mismo se ve aquí. La traducción de STA. El código de operación es D y X es igual a 0410. Y no tiene argumento, por eso viene el código de operación 2 y se le ensambla a continuación 4 ceros, ¿no? Nuevamente STA, D como código de operación y 0411 que es la dirección de Y. Nuevamente IN y luego el almacenado de Z, almacenado del acumulador en la posición Z y el argumento Z es igual a 0413. Y ahora veamos la última parte, que es la parte de cálculo, la parte del procesamiento de los datos. Que aquí tenemos en un gran detalle. El proceso de traducción es similar al que habíamos visto en la diapositiva anterior. Yo les recomiendo que utilicen el programa fuente, la secuencia operativa fuente, y traduzcan a mano, haciendo un cambio en la dirección establecida en la directiva ORG. Les va a ser un buen ejercicio para que comprendan esta parte. Nuevamente aquí tenemos el listado completo y se aprecia el buen aspecto de este listado. Entonces se aconseja, se recomienda que, si bien esto es un aspecto de estilo, le da mucha legibilidad, mucha presencia,
y mucha pulcritud a la secuencia descriptiva. Entonces se recomienda que se use esta forma de descripción tabular. Además que este tipo de secuencias se encuentra en la literatura de esta forma. Ok, entonces ahora entramos en una pausa. Preparen preguntas y comentarios, pueden ver las veces que quieran este video para entender perfectamente. Y bueno, luego viene la tercera y última parte de esta clase.